En Hoy por Hoy Sevilla te asesora el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, los que miran por tu vivienda. El tema de los apartamentos turísticos nos interesa absolutamente a todos. Los administradores de fincas colegiados andaluces celebran la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a los nuevos pisos turísticos a contar con el consentimiento de la comunidad de propietarios. Jesús Manuel González Gil es vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar este contenido porque, claro, por ordenar un poco. Se prohíbe el uso de las viviendas turísticas en las comunidades de propietarios, ¿vale? Pero todo esto, digamos, la primera de estas reformas se llevó a cabo, recordemos, en el 2019 y esto ya ha tenido un desarrollo como tal. A día de hoy, ¿ya cómo estamos con todo esto? Bueno, a día de hoy, el 3 de abril, tenemos ya la novedad que existe ya una prohibición expresa conforme a la ley publicada en enero del 25, en la cual es necesario el consentimiento expreso de los vecinos. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora era al contrario. Era necesario el consentimiento expreso de los vecinos para prohibirla. Es decir, lo que no estaba prohibido está permitido, como uno de los principios del derecho. Ahora al contrario, ahora expresamente está prohibido, salvo que levantes esa prohibición por una autorización de los vecinos. Vale, estamos relativamente familiarizados con el tema de la Ley de Propiedad Horizontal de cuando las campañas de Masesa, de cuando los contadores, cierto. Eso es, vale. Y entonces se requería las 3/5 partes de lo que manifestara finalmente la comunidad. En el caso que nos ocupa, ¿estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de que tiene que autorizarse expresamente con 3/5 partes de los propietarios. 60% de los propietarios. Correcto. Vale. Cuando los 3/5 autoricen, yo monto una vivienda turística. Vale. ¿Y si no? Si no, pues está prohibido. Vale. ¿A partir de cuándo? ¿Es con carácter retroactivo? ¿Cómo funciona esto? Su entrada en vigor es a partir del 3 de abril de 2025. ¿Pero viviendas nuevas? ¿Cómo va esto? No, todo tipo de vivienda, antigua o nueva, lo que ocurre, todo tipo de edificios me refiero. ¿Eso? Evidentemente, aquellos apartamentos turísticos que con carácter previo a esta entrada en vigor ya existían, no se aplica retroactivamente. No hay carácter retroactivo. Correctamente. Vale, pero a partir del 3 de abril, pues, todo aquel que quiera necesita la autorización expresa de su comunidad de propietarios. En el Colegio de Administradores de Fincas, ¿ustedes tienen detectado en estos momentos cuál es la demanda que hay a la hora de pretender o querer tener una vivienda turística? Bueno, realmente la demanda exacta no. Sí sabemos que en el centro y en determinadas zonas como Triana o incluso ya se está ampliando a zonas como Nervión, existe una demanda brutal. Puede ocurrir, señor González Gil, usted ha marcado la fecha, el punto de inflexión, el día 3 de abril. Puede ocurrir, hoy es 17 de febrero, que de aquí al día 3 de abril haya cierta celeridad a la hora de querer tener una vivienda turística. Podría haberlo y podría darse. Lo que sí es cierto que todos somos conscientes de el carácter conservador que actualmente está teniendo el Ayuntamiento de Sevilla y en general los ayuntamientos, porque esto es un tema que se les ha venido encima de una forma desproporcionada y las solicitudes que se están tramitando hoy en día me consta que tanto por cantidad como por indeterminación de la ley, pues no tienen la celeridad esas solicitudes que podían haber tenido en otra época. Ante esa situación que usted está describiendo, y efectivamente estamos viviendo aquí en Sevilla, de pronto nos hemos encontrado con esto, es una situación que se vive en Sevilla, pero también en otras capitales españolas. Cierto, en aquellas capitales turísticas fundamentalmente, por el propio hecho de viviendas turísticas, se está dando y bueno, ha llegado al punto de colapso en determinadas zonas como puede ser de Barcelona o de Madrid y también en Sevilla, por supuesto. ¿Qué se ha hecho con otras comunidades autónomas que usted diga, pues mire, esto sí ha funcionado? En principio las comunidades autónomas, cada una ha intentado reaccionar, incluso cada ayuntamiento en esta primera época de una forma. Lo que ocurre es que todo esto siempre ha ido terminando en los tribunales. De hecho, la anterior reforma de 2019 hasta octubre del 2024 no dictaminó ya el Tribunal Supremo una aclaración de lo que se entendía por prohibición o limitación, como hablaba esa reforma legal, que lo extendió el Supremo a prohibición.
Ahora mismo yo creo que la norma es bastante clara. Vale. ¿Algo más con respecto al tema de los apartamentos turísticos? Se lo digo porque nos queremos también referir a la seguridad de los ascensores y también hay una nueva normativa que entra en vigor el 1 de julio. ¿Algo más con respecto a los apartamentos? Poco más, que también en la norma se permite que aquellos apartamentos turísticos que se establezca en la comunidad propietaria una posible subida de la cuota hasta el 20%, están legitimados la comunidad en votar y aprobar esa subida de cuota. ¿Para las personas? Para las viviendas que tienen apartamentos turísticos. Los propietarios que tengan viviendas turísticas. Vale. 1 de julio, incremento de seguridad de los ascensores. Esto también es una novedad muy importante. Cierto. En marzo, si no me equivoco, del 2025 ya se publica una norma que entra en aplicación el 1 de julio, fundamental para el nuevo, para lo que es el parque de ascensores existente. Esta normativa ya viene desde Europa, desde España y se adapta aquí en Andalucía. ¿En qué consiste, básicamente? Pues fundamentalmente se traduce en una serie de cambios de obligaciones para el cliente, obligaciones para los organismos de control. Hay un organismo de control externo que tiene que controlar cada X años la situación de ese ascensor, obligaciones para las empresas conservadoras, que son las que conservan nuestros ascensores. Mantenimiento, ¿no? Todas conocidos, sí. Efectivamente. Y luego, fundamentalmente, unas medidas de seguridad que van a afectar al ciudadano, que ahí sí han puesto bastante hincapié que conforme van entrando las OCA en vigor, es decir, que conforme va habiendo revisiones, te van a exigir, conforme a nueva normativa, incrementar o implementar una serie de condiciones nuevas para los ascensores. Nos interesa mucho el tema de la seguridad. Por ejemplo, ¿en qué se va a ver incrementada? Efectivamente, esto es muy importante porque se va incrementada primero en seguridad y en la parte que nos afecta a los vecinos y los administradores, en coordinar esa situación conforme a un nuevo presupuesto, porque seguramente hay una serie de carencias de ascensores que va a haber que implementar. Por ejemplo, que usted diga, hoy por hoy, pues no sé dónde carece de, y a partir de ahora ya... Es raro los ascensores que tienen una cortina óptica, por ejemplo. ¿Qué es una cortina óptica? Una cortina óptica es que normalmente los ascensores, para evitar que la puerta se bloquee o que le dé a uno que va a entrar, tiene un pequeño láser a una zona normalmente inferior, unos 50 centímetros del suelo. A partir de este momento que tú ya haces tu OCA, pues el técnico que te haga la OCA te va a decir, necesitas poner una cortina óptica. Eso significa que ese láser ya no va a ser uno, va a evitar que alguien o algo pase por abajo o por arriba y pueda haber un accidente. ¿Eso con respecto a los ascensores nuevos o a los ya existentes? A todos los ascensores, a los ya existentes, vale. Y eso sí implica una serie de mejoras o costes a ellos. ¿Coincide usted en que cuando cualquier persona utiliza un ascensor, lo primero que quiere saber es si en caso de algún que otro parón, altercado, llámale, como se le quiera denominar, lo que quiere es darle un botón y que salga alguien hablándole? Correcto, ese es el sistema de comunicación bidireccional que llamamos. Ya la mayoría de los ascensores lo tienen, pero ya se establece con carácter preceptivo y obligatorio para todos, independientemente del número de personas que ocupan ese edificio, que antes había una serie de reservas. No a partir de ahora, sino los ascensores que conocemos a día de hoy. Todos tienen que tenerlo. Deben de tenerlo, pero lo van a tener de forma obligatoria a partir de esa OCA. Eso es lo más importante, a partir del 1 de julio. ¿Alguna cosa más ya para casi finalizar con el tema de los ascensores? Bueno, el tema del acceso a los mismos, se establecerá un variador de frecuencia para que no haya salto y se facilite la accesibilidad. No se tropiece al entrar o al salir del ascensor, por ejemplo. No suele pasar, ¿no? Pero puede haber algún caso, ¿no? Sí, hay una pequeña variación. Técnicamente los ascensores antiguos no van a ras del suelo, y ya con los variadores de frecuencia van a permitir que vayan a ras del suelo con un defecto máximo, creo que de 1 milímetro. Una última cosa. ¿Hay algún punto en el que se hable sobre la ventilación de los ascensores? Bueno, más que la ventilación necesita un sistema expresamente en la norma no lo recoge como una de las casuísticas más importantes. He dicho antes 1 milímetro, perdón, es 1 centímetro. 1 centímetro. Muy bien, señor González, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, José Manuel González Gil, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas. Continuamos.